hacer la clase. Ya, mi amor. Ya, más tardecito te escribo, ¿ya? Ya. Muy buenas noches con todos y con todas. Por favor, me comentan si todos pueden escucharme. Muy claro, José, buenas noches. Perfecto, muchísimas gracias a todos ustedes por su confirmación. A ver, chicos, vamos a comenzar con esta reunión de inversiones. Hoy estamos apalancados a el mercado de valores respecto al estudio fundamental. A ver, bueno, como es de costumbre, tenemos que revisar los datos o las noticias macroeconómicas que tiene el mercado, pero antes de eso también tenemos que ver un poco los riesgos al que nos estamos sometiendo esta semana. A ver, esta semana estamos un poco conflictuados porque noticias de riesgo existen algunas. En primera instancia, el tema de las guerras aún no se han dimitido. El tema de Ucrania y Rusia más bien se ha encendido alarmas principalmente, donde básicamente esperaríamos que puedan existir nuevos conflictos armados. Sin embargo, el mercado aparentemente ha descontado dichos movimientos. Lo mismo puede suceder desde la perspectiva, desde el punto de vista de las noticias que se apalancan directamente a través de los datos como las noticias también apalancadas de Israel e Irán, que se está viviendo relativamente tranquilidad, pongámoslo así, en los mercados, pero que de alguna forma aún se puede procesar bastantes grados de volatilidad. Adicional a aquello, tenemos noticias que se apalancan directamente a través de
en este caso, la situación geopolítica interna de Estados Unidos, ¿no? No olvidemos que la semana pasada tuvimos un gran encuentro sobre Trump, una filtración principalmente, en donde el Senado americano intentaba destituir al presidente de la Reserva Federal, justamente porque no ha bajado de forma idónea los tipos de interés. Eso indudablemente ocasiona muchísima incertidumbre en el mercado e indudablemente también hace que los inversionistas sientan algo de pánico. Instrumentos como el oro, ustedes pudieron ver, se elevó de una forma increíble la semana pasada, a pesar de que no tenía ninguna perspectiva. Bueno, perspectivas técnicas un montón, más bien perspectivas fundamentales como que bastante deficientes. También desde el punto de vista respecto al análisis económico, el mercado no se encuentra del todo estable, existe mucha dualidad dentro de la Reserva Federal y esto es muy normal. No olvidemos que, como les dije la semana pasada, probablemente Powell, bueno, no es probablemente, definitivamente Powell no va a estar en el periodo en el siguiente periodo como presidente, pero alguien tiene que ocupar ese lugar. Entonces existen opiniones divididas en donde algunos presidentes de la banca ya mencionan sobre la posibilidad de bajar tipos de interés, mientras que otros no tanto, otros apoyan aún la firmeza de Powell en ese asunto. Los mercados de alguna forma se encuentran bastante agobiados, entonces eso hace que obviamente las inversiones que nosotros pues, tenemos puestas generen ese grado de incertidumbre. Adicional a aquello, cabe destacar que las criptomonedas de alguna forma también han venido generando crecimiento. Espera un segundito, deje de compartir. Ya, ha venido generando crecimiento y ahora mismo se encuentran estancadas. Entonces, en ese sentido, sí hay que comenzar a observar que los mercados se encuentran bastante presionados o tienen bastantes presiones realmente los mercados. Esta semana, en teoría, debería ser una semana tranquila, porque tenemos datos de PMIs, datos de productividad, que nos debería señalar un poco el contexto internacional del mercado. Sin embargo, sí nos vamos a encontrar con muchísimas situaciones de riesgo. Insisto, las declaraciones propias de Trump sobre la Reserva Federal pueden ser complejas, aún porque ya ha puesto, digamos, un perjurio legal a través de Powell, y ese perjurio legal puede hacer que los mercados, lógicamente, no tengan la potencia que estamos esperando. Entonces, en ese sentido, mucha atención, los mercados van a estar complejos. Adicional a aquello, el día de hoy se nos ha impresionado muchísimo el crecimiento del oro con fundamentales desde Japón. Japón también ha tenido mucha volatilidad por sus elecciones. Entonces, estamos en momentos complejos. No quiero decir que momentos, digamos que arduos, porque sí que los puede trabajar, siempre los hemos trabajado de la mejor manera, pero pueden haber sorpresas. De igual forma, la nueva administración de Japón, y esta semana también tenemos datos de Japón, que podrían haber una nueva intervención. Pero vuelvo y repito, no creo que la intervención sea una intervención como antes hemos venido pensando, ¿no? Es decir, una intervención que mañana mismo te suban el tipo de interés en el yen. Sino más bien se hable más bien antes de actuar. O sea, siempre el yen japonés termina como que hablando muchísimo, los mercados terminan como hablando muchísimo antes de generar dichos movimientos. Entonces, es muy probable que eso llegue a suceder durante esta semana. Entonces, para resumir, tenemos el problema de Rusia. Tenemos el problema de la posible demanda a Powell, en este caso, sobre eventos por el cual no ha querido disminuir el tipo de interés y eso puede llevar consigo un despido del presidente de la Reserva Federal. La presión de Donald Trump, que pues, eso no es novedad, pero que cada vez es mucho más visible. También tenemos que tomar en cuenta que los mercados van a estar un poco agobiados por los discursos que pueden dar y también por la lucha interna de la propia Reserva Federal sobre los mercados. Esos son los riesgos latentes. Ahora sí, una vez especificado esto, vamos directamente a la gráfica de los mercados sobre el análisis fundamental. Bueno, hoy en teoría, como vuelvo y repito, tuvo que haber sido un día relativamente técnico, en teoría, porque los mercados se movieron de forma no muy técnica, en específico el gráfico del oro, ustedes podrán ver, ¿no? Tuvo un ascenso de casi el 1,30% sin ninguna noticia fundamental, impulsado directamente por el tema arancelario en primera instancia y también impulsado por el tema de el, ¿cómo se llama esto? Las elecciones de Japón. El yen japonés también tuvo una apreciación bastante fuerte. Se espera que en la próxima administración de igual forma se ponga como
digamos, pongámoslo así, se ponga como una especial atención a los datos del tipo de interés, ¿sí? Entonces hay que poner mucha atención a ver qué sucede con los mercados en ese entorno. Ahora, noticias importantes. Tenemos el acta de la reunión de política monetaria del Banco Central de Australia, que puede darnos pistas o algo de volatilidad sobre los mercados. Sin embargo, no considero que genere mucha volatilidad en ese caso, ¿sí? Más bien creo que los mercados van a estar algo relajados, algo tranquilos, con poco grado de volatilidad. Considero que va a seguir siendo técnico. Ustedes podrán ver, ¿no? Hoy el oro intentó topar, no más bien no intentó, topó los 34.00. Probablemente hoy existan correcciones fuertes y mañana continúe un ritmo alcista. Ya lo verificaremos. Yo no soy mucho de invertir los lunes, pero hay mucha probabilidad de. Mañana los mercados van a estar bastante volátiles, principalmente porque tenemos dos declaraciones importantes. La primera, la declaración de Jerome Powell, que va a ser 7:30, en donde lógicamente los mercados van a estar bastante asfixiados sobre lo que puede llegar a suceder sobre los tipos de interés. Y también las declaraciones de Lagarde, que en segundo grado no suelen ser tan volátiles, pero que sí pueden nutrir algún valor hacia el euro y la libra. Cabe destacar que dentro de lo que cabe, el euro y la libra también han sido o han tenido posiciones bastante certeras y dichas posiciones pueden verse ensimismadas en que el mercado sigue en máximos históricos. A pesar de que se han generado correcciones, esta parte sí que es importante definirla. El mercado sí ha generado correcciones importantes, sí, en el euro y la libra, pero aún su tendencia permanente sigue siendo a la alza. Entonces, probablemente Lagarde intente favorecer el movimiento del euro. Por otro lado, vamos a ver las declaraciones de Powell. Powell ha sido muy tajante y seguirá siendo tajante, creo yo, en no querer bajar el tipo de interés, así que hay que estar muy pendientes de lo que el mercado nos pueda decir. Pero de momento lo que les podría mencionar es que en los mercados puede que se generen alta grado o altos grados de volatilidad sin la necesidad, pongámoslo así, de generar, en este caso, o solo más bien desde el punto de vista de discursos. Entonces, tener muchísima atención en ese caso. El día miércoles también va a ser un día relativamente técnico. ¿Por qué digo relativamente técnico? Pero fundamental, porque los mercados, como ustedes pueden observar en primera instancia, vamos a empezar con los datos del IPC de Japón. Vuelvo y repito, esta semana existe una altísima probabilidad de la fortaleza del yen japonés. Ojo, dije yen japonés, no dije dólar contra el yen. Es decir, que el yen se valore sobre muchos instrumentos y creo que el principio de eso va a ser los datos del IPC que van a salir pues básicamente el día martes a la medianoche. ¿Sí? Hoy aceleró mucho los datos de Japón. Creo que esto va a continuar y obviamente tenemos que estar muy pendientes hacia dónde puede dirigirse el mercado, pero existe una alta probabilidad de que los mercados sí generen una apreciación en el yen, ¿sí? Y sea una apreciación descorrelacionada. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que el yen suba, otros instrumentos no necesariamente van a subir, sino el yen va a subir porque puede haber un intervencionismo a través de de las nuevas, del nuevo gobierno prácticamente de Japón. Bien, ahora bien, tenemos noticias relativamente tranquilas. Las ventas de viviendas de segunda mano son noticias americanas que generalmente no rompen tendencias. Son noticias relativamente tranquilas. El mercado no genera realmente volatilidad con estas noticias, pero como ustedes pueden observar, en teoría el mercado debería ser técnico el día miércoles. Sin embargo, cada vez que presentimos un mercado técnico, Donald Trump siempre hace de las suyas y genera altos grados de volatilidad. En ese momento o en ese entorno, lo único que les puedo decir es que hay que tener cuidado. A pesar de que esas noticias no generan o no van a ser un gran grado de volatilidad, hay que tener especial cuidado. Los mercados pueden aún estar bastante volátiles en ese entorno y obviamente al encontrarse bastante volátiles, no va a ser, tal vez no tengan los movimientos de tendencia que esperamos. Lo único que les podría mencionar es que el Nasdaq se ha comportado de una manera bastante buena realmente. El Nasdaq 100 ha hecho que los mercados de alguna forma sigan haciendo alcistas. El día de hoy hicimos igual una entrada en 23.200. Creo que el Nasdaq muy pronto va a llegar a los 24.000 y creo que después de los 24.000 ya no va a haber más entradas en compra porque hay una altísima probabilidad. Hoy estaba viendo justamente los datos de los PMI justamente en el sector de manufactura y como ustedes pueden ver, después del dato de septiembre, que ya no estamos realmente muy lejos, existe una contracción enorme en los datos de los PMI. ¿Qué implica esta contracción enorme en los datos de los PMIs? Que obviamente los mercados, ¿sí?
van a tener movimientos cada vez más bajos o expectativas menores. El dato del PMI indudablemente involucra al Nasdaq y eso hará que los precios más adelante comiencen a tener presiones a la baja, ¿sí? Presiones bajistas. Es muy probable que eso pase más adelante. Entonces yo creo que el Nasdaq puede topar los 24.000 sin problemas, pero después de que cuando bajen el tipo de interés, sea el último estirón del Nasdaq y podríamos considerar carteras ya a la baja. No solo en el Nasdaq, sino como anteriormente ya he mencionado, también en su contraparte, que es el Bitcoin, ¿no? Que anteriormente ya hemos mencionado eso. Pero igual, esto es un poco más adelante. Cristina me dice, profe, buenas noches, estoy revisando la página de Investing, pero no me salen las mismas noticias que usted está indicando. Debe ser la configuración. Debes recordar que para revisar las noticias, primero tienes que estar en el horario GMT-5, que es el horario ecuatoriano. Y segundo, debes colocar los países y aplicar todas las noticias, 2 estrellas y 3 estrellas, y te tiene que salir exactamente lo mismo. Entonces debe ser un tema de configuración realmente. Bien. Entonces, vuelvo y repito, miércoles debería ser técnico, debería perder valor el dólar, seguir perdiendo valor el dólar, pero vuelvo, e insisto, algunos mercados existen o tienen una fuerte descorrelación. Ya en japonés, por ejemplo, el oro, si ustedes se fijan, hoy el dólar perdió muchísimo valor, pero las divisas europeas como que sí recuperaron algo, pero no lo necesario, pongámoslo desde ese punto de vista, ¿no? ¿Sí? Eso es porque obviamente los mercados se están moviendo de otra forma. Entonces, yo creo que esta semana va a haber descorrelaciones. Hay que estar pendientes, bien, de esto. El día jueves va a ser un día bastante intenso porque también va a estar repleto de datos del PMI. Entonces, vuelvo y repito, si hay una semana de fortalecimiento en las acciones, puede ser esta misma semana. Puede haber un fortalecimiento directamente en las acciones, fruto de los datos del PMI. Sin embargo, vuelvo y repito, no quiero que me malinterpreten, esta semana hay un fortalecimiento en las acciones, pero eso no significa que las acciones se vayan de largo. Yo creo que en los próximos meses más bien hay que tratar de buscar cortos en las acciones, porque las acciones van a comenzar a tener muchos problemas más adelante, ¿sí? Y los problemas se van a ligar principalmente a, como ya he dicho en anteriores ocasiones, pues los datos de los PMIs, que cada vez van a tener una contracción, cada vez van a ser más bajos, van a ser menores y esa contracción indudablemente va a hacer que los precios no se sostengan a la alza. Bien. Conjuntamente consigo se van a llevar los datos de los PMIs, obviamente de Reino Unido, de la libra esterlina. Tenemos decisión de tipos de interés, que bueno, es más que un hecho que no se va a bajar en Europa. Lagarde en repetidas ocasiones ha mencionado que no van a bajar tipos de interés. Por ende, si es que el discurso de Powell sigue siendo un discurso pro tipos de interés, el euro dólar puede generar desplomes el día miércoles, pero en el corto plazo. Ojo, ¿no? Eso en el corto plazo, existe una altísima probabilidad del desarrollo de lo mismo. Después de eso, permisos de construcción, que la semana pasada también salió como tal. La semana pasada también salió tipos de interés, permisos de construcción, perdón. Y los permisos de construcción indudablemente no generaron volatilidad. Yo creo que el día miércoles tampoco, sí, perdón, el día jueves tampoco va a existir un mayor grado de volatilidad realmente en ese entorno, ¿sí? Entonces, creo que después del tipo de interés de la libra esterlina, perdón, de Reino Unido, perdónenme, de Europa, los mercados se van a quedar como tal, ¿bien? ¿Reino Unido va a bajar las tasas? No, ninguno creo que ya baje realmente las tasas. Yo creo que los mercados ahora mismo solo están esperando el movimiento de Estados Unidos. O sea, creo yo francamente que todo el mundo le está esperando a Powell, pero obviamente como Powell aún no da un discurso de baja de tipos, entonces los mercados están generando algo de volatilidad. Pero al menos apenas Powell hable de eso, créanme que el oro se va a disparar de una forma increíble. Va a romper el enrancamiento, probablemente. No olviden la previsión de Goldman Sachs, es 3700, entonces se vaya, pero enormemente a la alza. Bien, pero eso cuando genere la ruptura, ¿no? Mientras tanto, los mercados van a estar relativamente tranquilos, no va a haber gran grados de volatilidad realmente, sí, no va a haber. Bien, rueda de prensa a través de la banca central, no se va a manifestar mucho, creo que el día martes Lagarde nos dará muchísimos entornos en el cual podamos analizar, pero creo que en este momento no va a ser un momento idóneo para ejecutar ciertas posiciones. Y después de esto, datos de PMI en el sector de Estados Unidos.
Los últimos datos de Estados Unidos fueron positivos, los datos de empleabilidad, cabe destacar eso, ¿no? Si los datos de empleabilidad en Estados Unidos terminaron siendo positivos, yo considero que, pues, indudablemente los datos de manufactura y de servicios van a tener aún una expansión. De hecho, si ustedes se fijan, tenemos en el dato de manufactura un dato apenas y menor a lo esperado. Siempre el dato de manufactura es un poco más golpeado que el de servicios, y el de servicios una expansión. Entonces yo creo que este último periodo, al menos en el periodo de julio, van a ser datos iguales o mayor a lo esperado, dando o demostrando que ya es momento de querer bajar los tipos de interés, ¿sí? Entonces es muy probable que eso suceda. Sin embargo, vuelvo y repito, son datos de corto plazo y dichos datos de corto plazo pueden verse truncados, hay que decirlo indudablemente, por los datos de los PMIs de los siguientes meses, que tienen mucha pinta de tener contracciones. En otras palabras, con eso estamos diciendo que las acciones el día jueves puede ser un día en donde pueda corregir en el corto plazo y montarse tendencias a la alza. Ahora mismo el Nasdaq en este preciso momento, ahora está mixto, ¿no? No ha generado realmente gran volatilidad. El Nasdaq 100 no ha hecho nada de volatilidad realmente, ¿no? Pero en este preciso momento el Nasdaq se encuentra en 23.200. Yo creo que si que tenemos los PMIs adecuados, esto se va a 24, a 23.500 esta misma semana. Insisto, puede haber correcciones, pero como ustedes saben, las correcciones del Nasdaq solo son posiciones para lanzar compras. Entonces, yo aún recomendaría apalancarnos a las compras del Nasdaq. O sea, sería muy apalancado a las compras esta semana. Seguir acumulando nuestra función de compras. De hecho, hemos venido acumulando ya algunos meses, creo. Yo creo que son 2 meses o un mes y medio. Entonces, les sigo recomendando comprar, comprar, comprar y seguir comprando. Bien. Las nuevas ventas de vivienda no van a generar volatilidad. Realmente las noticias más fuertes siempre son los PMIs. Entonces creo que después de los PMIs el mercado se va a comportar de forma técnica. Y después de eso, otra vez datos inflacionarios. Como les había mencionado con anterioridad, los datos inflacionarios o los datos que se vienen o se extraen a través de Japón son insumos que la Reserva, que en este caso el Banco Central, va a utilizarlos para poder manipular su tipo de cambio. Esta semana creo que va a ser una semana muy fuerte a través del yen japonés. Como ustedes saben, nosotros estamos posicionados, o al menos yo, en el largo plazo en el yen japonés. Entonces yo creo que esa posición aún va a mantenerse. Hay que estar nada más pendiente de hacia dónde, básicamente. Bien. Y por último tenemos el día viernes. El día viernes que la semana pasada fue extremadamente tranquilo para los que siguieron la bolsa. Yo pensé que iba a generar bastante volatilidad, pero más bien no, se tranquilizó los mercados. Y yo creo que este viernes podría replicarse, principalmente porque no hay noticias y en el caso de existir alguna pelea entre Trump y Powell, que es lo que movió los mercados la semana pasada, eso podría pasar entre semana y el día viernes más bien ir preparándonos para la siguiente semana. Si ustedes observan, noticias en Reino Unido básicamente son ventas minoristas como tal, no va a generar gran grado de volatilidad, al igual que los bienes de pedidos subyacentes no van a generar gran grado de volatilidad. Y de ahí, pues las posiciones netas especulativas que tampoco generan volatilidad. Entonces, para resumir de una vez por todas, va a haber descorrelaciones esta semana. Probablemente las descorrelaciones se muevan directamente con el yen japonés. Primera descorrelación. Segunda descorrelación, el oro podría estar descorrelacionado con algunos instrumentos o con algunas divisas como el euro o la libra, u otras como el australiano o el dólar neozelandés. Esta semana seguimos en semana de compra de acciones, cabe destacar, ¿no? Aún no nos hemos alejado de la semana, seguimos en una semana bastante furtiva en tratar de comprar acciones. Bien, y creo que el dólar va a estar mixto durante la semana. Va a destacar muchísimo la participación de Powell. Jerome Powell obviamente nos va a tener que mencionar qué es lo que va a suceder con el tipo de interés y si es que la pugna interna de alguna forma él logra sobrellevarlo. Cabe destacar que antes, pues básicamente tenía retractores, ¿no? Siempre ha tenido retractores. Todo el mundo tiene retractores, pueden ser una posición de poder. Pero ahora, digamos que es mucho más fuerte por la presión, en este caso institucional, que está recibiendo por parte de Trump y también por la presión interna, la división que obviamente si ya saben que se va del puesto de la Reserva Federal, alguien va a querer sustituirlo. Entonces sí va a haber ciertas diferencias y yo creo que esas diferencias se va a ver muy pronto en los mercados. De hecho ya se vieron, pero ahora creo que van a ser bastante visibles, ¿sí? Que lo más inteligente realmente es tratar de cazar movimientos en compra en el oro
Indudablemente, a pesar de que el oro caiga, que ahora mismo está retrocediendo, no de forma abismal, pero está retrocediendo, el oro va a intentar tomar posiciones alcistas, va a intentar tomar posiciones alcistas más adelante. Ya, ¿por qué estoy seguro de eso? Porque, como les dije, el único país que no ha bajado tipos de interés un muy buen tiempo ha sido Estados Unidos y la excusa son las tarifas. Entonces, yo creo que más adelante o muy pronto va a descontar su baja del tipo de interés y como es el único país que no ha bajado, todo el mundo va a vender el dólar y eso va a hacer que el oro comience a apreciarse de una forma increíble. Entonces, yo sí recomendaría esperar retrocesos y tratar de comprar oro en el largo plazo, porque un buen momento va a haber o una pelea o va a haber algo y el oro se va a disparar como la semana pasada se disparó, ¿no? Que es una gran mecha, nadie supo por qué, luego nos enteramos que era por la posible renuncia de Powell y después pues ya se normalizó. Pero en algún momento así va a ser el descuento del tipo de interés. Un gran crecimiento del oro pero no lo vamos a venir viendo y después se va a relajar un poco. Entonces, mi apreciación de momento sería eso, tratar de tomar posiciones a la baja, espero el oro hoy al menos caiga a 33,40, si no cae a 40, pues a 60, 75, habría que analizar técnicamente eso, lo vamos a ver el día de mañana, pero yo lanzaría posiciones en el corto plazo y ya me estaría posicionando también en el largo plazo, porque, insisto, ya sea Trump o ya sea la misma Reserva Federal, pero de que Power en algún punto tiene que bajar los tipos y va a ser una sorpresa, va a pasar. Entonces, lo mejor es tratar de posicionarnos en el largo plazo, absorber, digamos que esos niveles baratos aún de precio y cerrar cuando el mercado ya llega a los 37,00. Sería la estrategia para los próximos meses que yo de momento les podría estar recomendando para instrumentos de alto riesgo. Bien, básicamente esa es la semana, esta semana. Una semana con noticias muy débiles, las más fuertes son los PMIs, de ahí no hay más noticias, pero con muchísima incertidumbre política. Bien, entonces, sin más que mencionar, abro el espacio de dudas, preguntas, inquietudes que tengamos en este momento. Dice, Libre Esterlina, ¿seguimos en compras? Sí, señor, seguimos en compras y nos vamos de largo. Dani, ¿cómo le ves al BTC? Yo creo que el BTC va a llegar a los 120, 125, pero incluso, hoy estaba analizando en la mañana, creería que incluso hasta 130, 135, pero después enorme caída, enorme caída. Yo aún no me posiciono a la venta, aún no lo hago, pero yo creo que muy pronto va a pasar eso. Aún se puede ingresar en sell en el oro. Bueno, ahora ya mismo no recomiendo porque el punto de entrada era los 34,00. Ahora veo que está en 33,92. Pero está estancado. O sea, verás, si no cae hasta las 9, yo creo que va a subir, es más. Si no cae hasta las 9, si no te cae hasta 80, yo entraría por debajo de los 82. Si ves que el oro te rompe y te va a los 82, yo ahí vendería recién, porque la primera entrada, como te mencioné, es 34,00. Ahora mismo está como que quiere subir, quiere caer, quiere subir, quiere caer. Es como que no tiene volumen. Entonces, si es que hasta las 9, que en teoría debería haber una reacción fuerte, el mercado no reacciona, yo me alejaría del oro y esperaría hasta el día de mañana. Pero si quieres ingresar hoy, como te digo, yo esperaría después de los 33,80 como para ver la tendencia claramente bajista. Pero eso lo vería durante la noche, básicamente. O la recomendación es esperar a que el mercado se contraiga y tratar de comprar. Sería lo otro, lo más adecuado desde mi punto de vista. Profe, buenas noches. Tengo una entrada en 34,00. ¿Qué me recomienda? Proteger, ahora mismo proteger. Estás en 33,92. Creo que el oro sí podría subir otra vez a 34,00. No creo que lo rompa, realmente lo dudo muchísimo, pero creo que puedes proteger la entrada a 33,98, porque 97 está topando constantemente, y ahí dejar que eso se desplome. Entonces, o te topa 98 en el caso de que quieras subir y saldrías en ganancias, o pones el SL por debajo de los 33,80, 75, igual sales en ganancias. Entonces yo haría eso, si estás en esos puntos.
¿Por qué comprar libra? Porque la libra estuvo en corrección todos estos días, semanas básicamente. ¿Qué es lo que esperaría? Que recupere esos niveles e intente ir a la alza. Por eso recomendaría la compra de la libra. Que además que esta semana se esperaría que el valor del dólar pierda. El BTC tengo una posición al precio de 118 con un TP en 114 y 112. Sí está bien. Sin embargo, yo creo que antes de caerte a 112, el Bitcoin lo que va a hacer, mi querido amigo, déjame verificar nada más unos datos. Dame un tantito. Vaya pues, se me perdió. No, aquí está. Ya. Yo creo que antes de que vaya a 112, creo que el Bitcoin va a enrangarse entre los 115 y 120. Entonces, si estás en 118 ahora mismo debe estar en ganancias porque ahí está el precio ahorita en 117. ¿Sí? Entonces, yo tomaría ganancias, si te soy franco, porque puede caer a 115. No creo que vaya a 112 de un golpe, no creo que vaya. No creo que vaya. Yo creo que máximo te va hasta 110, 15 ya, pero no creo que te vaya a 111, no lo sé. No, no le veo tan así, no le veo tan volátil. Realmente le veo bastante lineal al precio del Bitcoin. Yo haría eso. Protegería la operación o de lleno ya tomaría ganancias porque ahora mismo estoy viendo una vela que tiene pinta de subir. O sea, tiene bastante pinta. Yo entré en compras en el Bitcoin en 116. No es mala compra. Como te dije, podría caer a 115 hasta 100. Sí, no, hasta 115. Creo que podría caer hasta 115 y otra vez va a subir. Es que el Bitcoin está haciendo lo que siempre hace. Sube con fuerza y después se estanca entre dos niveles. Compra, venta, compra, venta, compra, venta. 116, estás casi en la base del rectángulo. Por digo casi, porque la base está entre los 115 y 114. Entonces, sería un buen nivel de compra. ¿Ya? Para la persona que vendió, como le dije, sí podría caer más, pero ya más le veo en compra. Y la persona que compró, sí le estoy viendo en compra. Podría llegar tranquilamente de los 116 a los 120 incluso, que no rompería ninguna figura técnica realmente. Simplemente se enrangaría. TP en 120, sí, justamente lo que dije hace un momento, TP 120. Sí, es bueno 120. Yo lo ajustaría un poquito, 119 y medio, pero 120 también está bien. Lo que pasa es que a veces el Bitcoin, bueno, es mucho de los instrumentos como el Bitcoin, el oro, no se mueven como que muy simétricos, sino a veces te juegan las mechas. O sea, las mechas a veces no te llega a ese punto, sino un poquito antes o un poquito después. Entonces siempre es bueno como que a los stop loss no topar las mechas, sino topar los cuerpos de las velas. Y los SLs sí alejarte de las mechas porque tienden a tomar líquidos los precios. Ya siempre es bueno. Entonces, pero no es tan malo realmente, 120. Bien, ¿alguna otra duda, por favor? ¿Dudas, inquietudes? Hoy recomendaciones un poco técnicas, ¿no? No hemos visto la plataforma porque la idea es el análisis fundamental, pero como les dije, eso es lo que de momento podríamos concluir. Y sí, miren, el oro se fue a 91, a 90, 33.90. Para la persona que está en 34.00, entradota, $10 a la baja y puede caer más. Si rompe los 90, se va a 88. Si rompe 88, se va a 82 y así como va resbalándose poquito a poquito. Miren, está por romper 90, pero bueno. Preguntas finales, por favor. ¿Alguna duda, alguna inquietud? La libra contra canadiense le pueden revisar según yo a la venta. Yo no invierto en ese instrumento. Si quieres lo revisamos mañana en horario americano, pero ahora mismo yo no tengo en la cartera ese instrumento como para ver las reacciones de precio. Si quieres mañana, con todo gusto, Cristina, pero ahora mismo no. ¿Te anoto mañana? Ya vale. Profe, entonces esta semana es más técnica, pero con mucha política. Uy, sí. Lo que pasa, desde que ingresó Trump ha sido así. Exceso en política. O sea, todos los días política, política, política. Hay que leer bastante, hay que estar pendiente del estado, la red social de Trump. Es un desastre a veces. Pero en efecto, o sea, es mucha conjetura política. Desde que ingresó Donald Trump, ha venido a amedrantar a todo el sistema realmente, con los aranceles, con el tipo de interés, con las negociaciones, a todo el mundo. Entonces, en teoría, si estuviéramos en épocas normales, en épocas de Biden, que a mí me caía mal, por supuesto, pero el mercado era tranquilo. Ahora realmente está muy agitado. Un buen punto de venta en el Nasdaq, yo diría que primero que nos tope los 24.00.
nos topa los 24.00 y ahí hablemos de ventas. Mientras tanto, pues no es tan buena idea, ¿sabes? De compra sí. O sea, yo compraría en 23.00, si hay que retrocesos, lo haría. Profe, mañana el ver ADA dólar, ese sí no te ofrezco ni nada cripto. Son instrumentos normales mañana. Sí, eso sí que no te ofrezco nada de ADA y eso. No me gusta meterme mucho en las criptos, salvo la cripto madre que es el Bitcoin. Esa sí que no. Pero, ¿sabes? Ahí sí te recomendaría, ¿sabes a quién le gusta bastante? Al profe Freddy, él analiza criptos y esos instrumentos exóticos. Si es tan amable, y te pido muchas disculpas en verdad, creo que él se le va a dar mejor, ¿sí? Yo francamente tengo algunas limitantes de pensamiento sobre algunos instrumentos y ese es uno de ellos. Así que te pido mil disculpas, no voy a poder ayudarte con ese instrumento en específico. Sí, que caiga el oro, ya cayó. Es que les decía, hasta las 9 de la noche es todo esto. Y el oro se fue a 89. Ya no les dije o no les dije. Si rompe 88, 82, amigos. Y así nos fuimos de largo. Eso estuvo bueno. Bueno, chicos. Un gusto, como siempre, estar para ustedes, saludarles. Espero que tengan mucho éxito en las inversiones esta semana y una bendecida semana también. Mañana nos estamos viendo a la misma hora de siempre, así que atentos, atentos a nuestras inversiones. Para las personas que ingresaron en oro, pues ya saben la conclusión a la que llevamos. Entonces, muchísima atención a todo esto. Un fuerte abrazo, cuídense mucho, ya saben, dudas, inquietudes o cualquier cosa, al grupo. Un fuerte abrazo, chao.